Muy buenas, gente. ¿Por qué los impuestos benefician a las grandes empresas y castigan a las pequeñas, al contrario de lo que se suele decir? La explicación que vamos a dar hoy creo que le va a volar la cabeza a más de uno, pero para eso estamos, para intentar aportar nuestro granito de arena, un punto de vista distinto, basado en cosas que hemos estudiado, en opiniones de otras personas que llegan a vosotros, pues en este caso a través de mí, pero en todo caso intentar aportar pues eso, un punto de vista distinto y toda la información que podamos, ¿vale? Va a ser una explicación no demasiado extensa, pero lo suficientemente densa como para que entendamos este tema que normalmente no se explica en ningún sitio, y no creo que hayáis oído este argumento en muchos sitios por ahí. Bien, vamos a ir empezando. En primer lugar, economías internas no grabadas, grabadas con V, ojo, que lo que tiene que ver con los impuestos y tal, ¿vale? Una gran empresa, vamos a pensar siempre en, ya sabéis, grandes empresas, cientos de empleados, una gran corporación, etcétera, que como he explicado en otros vídeos, por cierto, probablemente solo haya alcanzado ese tamaño gracias a prebendas y privilegios estatales en forma de licencias, de certificados, de leyes de protección de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, que no debería ser un derecho de propiedad, pero hoy en día intentan actuar como si lo fuese, todo tipo de aranceles, de impuestos y tal, que hacen que esas empresas alcancen esos tamaños pantagruélicos, pero en todo caso, ahora no es el tema de este vídeo. Cuando pensamos en gran empresa nos vamos a referir a eso a lo largo del vídeo, ¿vale? Bien, pues una gran empresa puede, por ejemplo, producir internamente bienes y servicios que una pequeña tendría que comprar fuera. Esto me lleva a pensar, por cierto, en esta cuestión que se comenta a veces de que una empresa, esto lo estudió muy bien Murray Rothbard, el famoso libertario, digamos, anarcocapitalista, en la línea de toda la escuela austriaca, que venía de, pues eso, ya sabéis, Hayek, Ludwig von Mises, los Friedman, en este caso, pues eso, Rothbard, después de él, ya sabéis, Walter Block y toda esta nueva línea de personas en lo que es el Instituto Mises y todo esto. Pero bueno, en todo caso, Rothbard fue quien estudió más esto en detalle, yo creo, hasta ahora. La cuestión esta de que incluso las empresas, a partir de un tamaño, ya no solo los grandes estados, sobre todo socialistas, en ausencia de precios, van a tener problemas para calcular su economía, sino también las grandes empresas, a partir de un tamaño, al tener que comprarse a ellas mismas ciertos servicios, podrían incurrir en problemas para calcular los costes y no ser tan eficientes como empresas más pequeñas, ¿no? Y yo creo que es una tesis que es interesante, pero que si vamos al meollo de la cuestión y de por qué las empresas tienen estos problemas a partir de esa escala, lo vamos a ver también en formato más pequeño y lo podemos ligar incluso con información de ese otro texto de Coese, que nos explica la razón de ser de las propias firmas, de las propias empresas, ¿no? Es un artículo, si me acuerdo os lo dejo por aquí abajo en la descripción, ¿vale? De el porqué de las empresas, para qué existen las empresas. Bueno, pues en este sentido se nos suele hablar de que dentro de las empresas hay una especie casi como de socialismo dentro de la empresa, en el sentido de que hay una serie de normas y de mandatos que no se cuestionan y que alguien los hace por pura eficiencia, para no tener que consultarle a todas las personas que trabajan dentro de la empresa para hacerlo y tal, ¿no? Entonces, al ocurrir esto, a veces dentro de la empresa se dan fenómenos muy parecidos a los que se dan en estados socialistas. Es un tema muy interesante. Pero insisto que no es el tema del vídeo y me voy por las ramas. Venga, empiezo. Decía, economías internas, no grabadas con V, o sea, sin impuestos. Una gran empresa puede producir internamente bienes y servicios que una empresa pequeña tendría que comprar fuera. Por ejemplo, una empresa grande, vamos a pensar en los headquarters de Inditex o de una empresa grande así y tal. Bien, ellos pueden tener incluso su propia planta con una imprenta, con su propio equipo legal, con su propio departamento de marketing, de limpieza, por ejemplo, de mantenimiento, de catering, de seguridad. Pensad en cada uno de esos departamentos, ¿no? El equipo legal, por ejemplo, tener que contratar a alguien para que te haga las cuestiones legales, o contratar a un abogado, el ir a una imprenta a imprimir unos papeles por los cuales tú pagas unos impuestos y tal. El tío que tiene la imprenta abierta, a la cual tú vas para imprimir eso, él te cobra unos impuestos. Si tú la tienes integrada dentro de tu propia empresa, en el departamento tal, oye, baja a ver los papeles de no sé dónde, no paga eso, no computaría, ¿no? Entonces, todos esos intercambios internos dentro de una gran empresa no están sujetos, por ejemplo, al IVA, ni a impuestos sobre actividades económicas externas. El dueño de una tienda pequeña, un pequeño autónomo, uno que tenga un negocio más pequeño, al salir ahí fuera a intercambiar bienes y servicios, o intercambiar dinero por determinados bienes o servicios, de repente va a tener que estar pagando más impuestos que esa empresa grande que se lo está, digamos, dando a sí misma, ¿no? Pero es que en todo caso, esas empresas pequeñas a las que les compramos sus productos o servicios, o las fotocopias, por ejemplo, son mucho más ineficientes a nivel precio por todos los impuestos que ellas mismas tienen que pagar solo por el hecho de estar abiertas. El tío tiene que pagarse su propio autónomo, tiene que pagar el impuesto de no sé qué, si es dueño del local, a lo mejor el IBI anualmente, toda esa movida, ¿no? Que tienen que pagar esos establecimientos solo por el hecho de estar abiertos, y todo tipo, ya sabéis, de regulaciones, de inspecciones, de cosas que tienen que cumplir, ¿no? Mientras que si tú lo tienes integrado y tienes en tu propio departamento 3-4 impresoras que te has comprado, esa
capitalizado esa empresa grande y tiene su departamento de impresión, se baja oye, bájame las hojas impresas de tal sitio. Y ya está, eso no computa, ni paga impuestos, ni nada. Paga en el momento en que compran papel y tinta, pero nada más pagan por esa cosa en concreto. Pero no por el trabajo en sí o por el negocio en sí de tener que comprarse a sí mismas las fotocopias. ¿Me entendéis, verdad? Entonces, claro, los precios proporcionalmente del más pequeño no va a tener más remedio que sean un poco más altos debido a esto, esa suerte como de eficiencia que se pierde en el hecho de ser dos negocios en vez de uno y tener que ambas plegarse a la problemática de tener que pagar al Estado, digamos, de que haya esa especie de intermediario, de ese socio que nadie quiere y que nadie pidió, ¿no? La empresa más grande en ese caso se salta todo eso. Entonces el resultado es que las grandes evitan pagar impuestos por muchos servicios que las pequeñas deben subcontratar, ¿vale? Este es uno de los temas. Otro tema, por ejemplo, punto número 2, el coste fijo digamos, del cumplimiento normativo, que esto está ligado con lo que estaba comentando antes también con respecto a la tienda y tal, ¿no? Declaraciones fiscales, contabilidad, auditorías, prevención de riesgos, la protección de datos, formaciones obligatorias por ley para bla bla bla. Bien, para una gran empresa, todo esto se diluye entre miles de empleados y se diluye también entre millones de facturación. Hay que integrar dentro del sector de no sé qué de nuestra empresa una formación de lo que ya sabéis, de todas estas cosas que ponen ahora, o de protección de datos, o hay que hacer una prevención de riesgos, que es un PDF que te pasan ahí interactivo, que ya sabéis la mayor parte de las veces. No digo que no haya que prevenir los riesgos y que no haya que saber qué hacer en situaciones extremas, sobre todo también en algunos trabajos que son más riesgosos y tal. No me malinterpretéis, no quiero decir que no se haga prevención de riesgos, quiero decir que cuando es mandatorio y que se hace por la fuerza a través de las administraciones suele ser algo ya no solo ineficiente, sino normalmente muy burocratizado y bastante ridículo. Suelen ser así textos extraños y tal, ya sabéis a lo que me refiero. Bien, para una gran empresa todo eso, ya digo, se diluye entre miles de empleados, millones de facturación y tal. Lo pueden amortiguar además en sus precios porque al estar tan capitalizados pues pueden sencillamente repercutirlo de otra manera. Para un autónomo, por ejemplo, para una pyme, puede suponer días de trabajo, pesadilla, oficinas, tener que ir ellos mismos a la oficina. El día que vas por la mañana a la oficina ya no puedes currar, son cientos o miles de euros al año que te gastas en esas cosas y proporcionalmente con tu facturación todos esos gastos son mucho más grandes que los de esa otra gran empresa, aunque parezca increíble. Proporcionalmente, ya digo, es menos dinero, pero para lo que tú facturas comparado con lo que facturan los grandes va a ser mucho más. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Los impuestos y los trámites son regresivos, en cierto modo, son una especie de tarifa plana que lo que hace es castigar al pequeño. El grande lo cumple, igual que lo cumple el pequeño, pero para el grande es una parte mucho más pequeña proporcionalmente el tener que cumplir con todo eso, ¿no? Y eso es esa especie de supuesta simetría, esa especie de igualdad, aquí terriblemente beneficia mucho más al grande. Ese es el problema de cuando tratas de meter con calzador la igualdad en entornos donde la igualdad verdaderamente no existe, como en el entorno real. En el entorno real no existen dos cosas iguales necesariamente, aunque solo fuese por pura localización, digamos, topológica dentro del universo. No hay dos elementos que estén situados en el mismo punto, por tanto ya no pueden ser dos cosas iguales. Ya está, se acabó la discusión. No existe la igualdad en el mundo real, existe en el mundo de las matemáticas, si acaso. Bien, punto 3, acceso preferente a, por ejemplo, deducciones, ingeniería fiscal, créditos fiscales, etcétera. Vale, las grandes corporaciones tienen asesores, tienen consultorías, tienen estructuras jurídicas súper optimizadas, que lo que hacen es escurrir hasta el último céntimo de todos los beneficios que puedan conseguir a través de elementos fiscales. Pues desde eso, sacar cosas a paraísos fiscales, que todo el mundo debería ser un paraíso fiscal, no me malinterpretéis, todo el mundo debería serlo, pero bueno, sacarlo a esos sitios, crear filiales pantalla con duplicidades de no sé qué, aprovechar deducciones por I+D, más la cosa que vino de la Unión Europea, más unas inversiones, más unas amortizaciones, más todo eso, ¿no? Entonces proporcionalmente acaban pagando menos de lo de su facturación, de lo que suelen pagar personas que por su tamaño y falta de recursos no pueden organizarse tan bien ni deducirse tantas cosas, ¿no? Las pequeñas ni siquiera saben muchas veces que esas deducciones existen o no tienen los medios como para gestionarlas o contratar a alguien con suficiente valor, digamos, como para enterarse de esas cosas y gestionarlas. No se puede hacer directamente. Por tanto, les perjudica mucho toda esa especie de maraña burocrática, esa diarrea burocrática espantosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? Que el impuesto real pagado por una gran empresa puede ser muchísimas veces menor en porcentaje que el de un autónomo o una empresa pequeña, por ejemplo. Entonces, esta es la tercera cosa en la que les perjudican, ¿no? Los impuestos. Número 4. Subvenciones y contratos públicos. Vale, muchas veces los ingresos fiscales acaban en manos de las grandes empresas mediante subvenciones, licitaciones o contratos, grandes contratos. Estamos viendo toda la corrupción ligada a los contratos públicos que no deberían existir. Lógicamente, que un Estado pueda coger dinero robado a la población y dárselo a una empresa en concreto solo porque es amiga de ellos o ha hecho un concurso que misteriosamente siempre ganan porque alguien les avisa de cuáles van a ser los requisitos que va a tener ese concurso, lo que sea. Eso es el viejo truco, ¿no? El truco del almendruco. O sea, ya sabemos cómo funciona. Oye, me das esto por abajo, le compras a mi mujer un coche de no sé qué, me pones a mí una casa en Puerto Rico y ya vamos hablando. Lo de siempre, ya sabemos cómo funciona la corrupción y para eso se hacen estas leyes, además, y estos requerimientos. No es que esta gente encuentre
una especie de loophole, ahí encuentra una especie de resquicio, una grieta a través de la cual se corrompe. No, todas estas normas están hechas para que ellos puedan hacer eso y robar y llevárselo crudo, porque el origen del Estado es un origen mafioso, violento, y todas estas regulaciones se hacen a propósito para poder hacer eso y que la gente diga, vaya, una manzana podrida, vaya, corrupción, hay que poner a otros que no sean corruptos, ¿no? Y vamos cambiando así, poquito a poco. No, hay que dejar de ser tan naif, tan inocentes y empezar a entender que la política va de eso, para eso se hace, ¿vale? Es al revés. Es duro entenderlo, es duro que te abran los ojos de esa manera, pero una vez lo entiendes dices, bueno, pues al menos ya sé a quién me tengo que enfrentar, ¿no? Bien, entonces un ejemplo de esto que estaba comentando son las multinacionales, por ejemplo, que reciben ayudas por instalar pues una fábrica en determinado sitio o porque tal sitio hace falta un impulso industrial en tal zona, tal, reciben ayudas, millones, etcétera, mientras al pequeño empresario, el autónomo, el que tiene una tienda o tal, se le exige pagar todos los impuestos desde el día 1, no recibe ninguna de esas ayudas millonarias y proporcionalmente, ya digo, acaba pagando más impuestos y se le ahoga muchísimo más. Y todos esos millones que reciben esas grandes empresas, grandes grupos industriales, etcétera, en vez de diluirse entre negocios más pequeños o gente que pudiese necesitarlos más, por razones utilitaristas horribles, sabéis que aquí nos oponemos a esa visión utilitarista del mundo totalmente, por visiones utilitaristas que podrían repercutir en más personas, en más futuros empleados, crear empleo, que es una cosa así como tan abstracta que no se sabe muy bien a qué responde. Crear empleo. Bueno, crear empleo para el que lo coge bien, para el que sigue sin tener empleo, pero ha gastado impuestos. Para que lo coja está peor que antes, porque no tiene empleo y ha pagado impuestos para que otra gente sí lo tenga. Eso de crear empleo así de manera abstracta es una cosa colectivista y totalmente estúpida, ¿no? Que solo gente iletrada en este caso puede aceptar. Entonces ya digo, al pequeño se le exige todo desde el primer momento y no se le ayuda proporcionalmente ni una millonésima parte. Y de repente a grandes grupos sí que se le dan grandes inversiones y más de para renovar el no sé qué, para que sea más eficiente, más eco-friendly, más no sé qué, y reciben toda esa pasta. Entonces, el dinero que pagas como autónomo, misteriosamente puede acabar subsidiando a tus competidores gigantes, que para eso se hace, para que tú luego tengas que cerrar y toda tu clientela pase a esa competencia. Por eso los impuestos y por eso las leyes y las regulaciones de los estados son los que crean los monopolios y las grandes empresas. No es que los estados se opongan a las grandes empresas, luchen contra ellas, como, unos impuestos, quítame de allí. No, es al revés. Los impuestos, las regulaciones, los estados son los que crean las condiciones de posibilidad de que esas grandes corporaciones existan, porque le mandan toda la competencia de la gente que ha sido obligada a cerrar por toda esa regulación y por todo ese expolio fiscal, ¿vale? A ver si vamos entendiendo un poquito cómo funciona esto. Bien, quinto punto, la capacidad de influir en las legislaciones fiscales y tal. Esta especie de toma y daca, yo te doy cremita, tú me das cremita entre los políticos y grandes corporaciones que son amigos, que comen juntos, que van a casa el uno del otro, que se van de vacaciones a no sé qué, que se pagan las cosas los unos a los otros, que van a las mismas fiestas, todo esto, yo creo que cuanto antes lo veamos es mejor. Por ejemplo, podría decir un gran empresario hotelero al regulador de turno, al político de turno, al presidente o al comisario de no sé qué, podría decirle, mira, hazme una ley ahí de salario. Vamos a ver, yo tengo unos hoteles que son unos hoteles de la leche, de 5 estrellas, todos mis empleados tienen estudios, también de lo que tiene que ver con hostelería, que tiene que ver con protocolo, tiene que ver con tal, gente de 40 y pico, 50 años, normalmente sindicada, con bastante formación en este sector y tal, y tiene unos sueldos, unos salarios pues ya bastante altos para lo que es el sector, muy por encima de lo que es el salario mínimo. Entonces, hace una ley de salario mínimo que obligue a los hoteles más pequeñitos, no como el mío, a los pequeñitos, que tienen gente contratada por lo mínimo posible para que les dé ganancias el hotel, súbeles el salario mínimo para que así no puedan contratar a esos chavales, normalmente inmigrantes o jóvenes sin estudios o mujeres o gente así, que es como suele ser, y así no puedan contratarlos, no puedan llevar adelante sus negocios porque o lo hacen ellos o no lo va a hacer nadie, alguien te tienen que contratar, pero por ley ahora tienen que pagar un precio probablemente superior a la propia productividad de aquellas personas que tendrían que contratar. Así esos pequeños cierran, se ven forzados a cerrar y todos sus clientes pueden pasar al mío, ¿no? Eso es lo que le diría en una de esas comidas en un restaurante de lujo, lo que le diría un gran empresario al político de turno, ¿no? Oye, hazme esto y tal, y luego misteriosamente pues te aparecerá una bonita casa en tal sitio, o tu mujer puede estrenar coche, o yo qué sé, cosas de este tipo, ¿no? Tu mujer o tu marido, o lo que sea. Entonces, por ejemplo, eso, lo que decimos, las leyes de salario mínimo muchas veces se hacen para eso, para que las pequeñas no puedan competir con estas cosas, ¿no? Entonces es esa capacidad, esa especie de transducción que hay entre la política y esta suerte como de entorno de las grandes corporaciones donde pueden influirse mutuamente, darse dinero, darse medios, y al final el político parece que está ahí como para traernos cosas buenas y para la comunidad y todo eso, cuando la realidad está en que miran para su bolsillo y el de sus amigos, lógicamente, ¿no? Como cualquier mafioso haría, ¿no? Punto sexto, barreras de entrada. Esto lo he comentado en muchos vídeos, pero lo repetimos aquí porque es muy importante. Sectores con barreras de entrada fiscales que benefician a grandes empresas, por ejemplo, la energía, o sea, la
la eléctrica, el gas, las renovables, todo eso requiere licencias, requiere avales millonarios, requiere conexión a una red que por otra parte está, digamos, monopolizada por el Estado. Red eléctrica, no olvidemos, aunque un 20% es propiedad del SEPI, de esa especie de brazo criminal financiero del Estado que compra cosas supuestamente privadas, bla bla, no olvidemos que Red Eléctrica, pese a tener solo el 20%, tiene el control, debido a una ley, tiene el control de lo que es toda la... O sea, básicamente Red Eléctrica está controlada por el Estado, aunque hayan dejado que haya un 80% de capital privado, que ya me diréis privado, pero está ahí BlackRock, está ahí, bueno, todo, ya sabéis, grandes grupos. O sea, privado, mis narices, o sea, de privado nada, eso está controlado por el Estado y sus amigos. Pero por eso digo, requieren licencias, avales millonarios, conexión a una red que está monopolizada por el Estado, garantías ante ese propio Estado, tasas medioambientales, tasas regulatorias, inspecciones cada 2x3, requisitos contables brutales. Todo eso, para una persona pequeña es imposible, nadie puede asumir eso. ¿Quién abre una eléctrica? No se puede hacer. ¿Quién abre no sé, algo de gas? No se puede. Está hecho para que solo los grandes puedan amortiguar todo eso, absorber todo ese gasto, lo repercuten en el precio y como ya tienen el monopolio, ¿y qué más da? Pues le sube, mira, hay una nueva regulación y me subió la bombona de gas 50 céntimos. ¿Por qué será? Bueno, no lo sé. Como tienen el pseudo monopolio, lo repercuten ahí y ya está. Un pequeño nunca va a poder competir con esas cosas. Pero es el Estado el que les da esa capacidad. Bien, entonces claro, tú intentas montar una comercializadora eléctrica, por ejemplo, y requiere pasar por la CNMC, presentar avales de hasta, creo que es $500,000, cumplir con súper estrictas obligaciones fiscales y de cuentas y todo esto y tal. O sea, imposible asumirlo. ¿Quién entra? Iberdrola, Naturgy, Endesa, grandes grupos que fueron absorbiendo a otros anteriormente, Fenosa, bla bla. ¿Quién no entra? Una mujer empresaria, un grupo de amigos, un colectivo de vecinos que decide unirse con unas placas solares para hacer tal. No se puede porque no pueden hacerle frente a ese gasto. Más sectores, farmacia y distribución de medicamentos, por ejemplo, necesitas licencias de apertura, personal titulado, tienes que cumplir normativas súper estrictas de fiscalización que tienen que ver con la farmacéutica y todo esto. Y claro, el número de farmacias está limitado por ley y además según la población y distancias, etcétera. O sea, está totalmente regulado e intervenido. Una alta fiscalización por sanidad y por hacienda, además. O sea, es un entorno monopolístico, por eso se hace tanta pasta con la farmacia y las farmacéuticas hacen tanta pasta a su vez, etcétera. ¿Quién entra? Pues cadenas como Cofares, Vidafarma, grandes grupos que además responden a grupos todavía mayores de las propias farmacéuticas y tal. ¿Quién no entra? Pues un tío que es bioquímico con una iniciativa guay, una cooperativa de salud alternativa de lo que fuese, o una empresa más pequeñita que quiere vender tal cosa. No se puede, porque estás fuera de esas regulaciones. O sea, son barreras de entradas a ese mercado. Otro grupo, telecomunicaciones. Para operar legalmente, inscripción en un registro de operadores, son pagos de tasas en el espectro radioeléctrico, te lo tienen que dar, son concesiones. Sabemos que antiguamente, por ejemplo, para Antena 3 había que presentar unos avales de muchísima pasta, de millones y millones y millones. No cualquiera puede tener un canal de televisión ni un canal de radio, o sea, está limitado por unas personas concretas. Entonces tiene unos costes iniciales altísimos para infraestructuras y para accesos a las frecuencias y todo esto. ¿Quién se lo puede permitir? Pues eso, Telefónica, Vodafone, el grupo Godó, una familia que lleva siendo millonarios nadie sabe desde cuándo, o sea, muchísimo tiempo, y toda esta gente, ¿no? Está hecho para eso, para que solo esa gente pueda entrar. ¿Quién no puede entrar? Una pequeña empresa local, un autónomo, un grupo de comunicación de gente tal, lo que sea. Alguien que quiera montar su propia red, su propio canal, no se puede en ese sentido, ¿no? ¿Qué más? La banca de los servicios, ¿no? Totalmente intervenidos. La banca no se puede considerar ya ni siquiera ni un poco privada. La banca y el Estado es lo mismo, forman parte del mismo ecosistema. Son la banca de los servicios financieros, capital mínimo exigido por el Banco de España, hay una serie de millones de euros que necesitas para fundar bancos, requisitos fiscales, requisitos contables, supervisión del Banco Central Español, de la CNMV, de todas estas cosas. Seguros obligatorios, responsabilidades, bla, bla. Bueno, está hecho de tal manera que, una vez más, solo unos pocos puedan hacerlos y tal. ¿Quién no puede entrar? Pues cooperativas de crédito que hay hoy en día, entidades P2P, bancos éticos de todo tipo que se intentan hacer hoy en día, cosas así, iniciativas muy interesantes que podrían acercar el crédito a cuestiones como más descentralizadas, más pegadas al individuo y a las pequeñas comunidades, a las familias, etcétera, y que no se hacen pues porque básicamente hay un monopolio o pseudomonopolio, una especie de oligopolio en la banca, un oligopolio además engendrado por estas normas y estas leyes que comentaba hace un momento, ¿no? Los medios de comunicación audiovisual, lo mismo, lo que comentaba, ¿no? Bueno, ya tenemos ahí, ya sabéis, Radio Televisión Española y toda esta cosa. Los transportes de mercancías y pasajeros, necesitas licencias, antes eran las de taxis, eran tan escasas que se vendían por muchísimo dinero. También luego llegaron los VTC, claro, los taxis que habían tenido el monopolio ahora se quejaban, porque claro, me diste un monopolio, mi licencia pasó a valer dinero porque restringiste la oferta artificialmente, de tal modo que ahora hay una escasez artificial y mi licencia vale mucha más pasta, la has restringido y ahora me quieres traer aquí unos VTC que cualquier tío con un coche lo pinta de negro, pone una botella de agua ahí y ya se baja una aplicación y ya puede ser taxista. Me estás fastidiando. Vale, los VTC también ahora necesitan una licencia, hay que regularlo todo
todo, no, cuidado, no vaya a ser todo reguladito y que pase por las instituciones y por el Estado y tal. Vehículos homologados, todo tipo de revisiones, de todo tipo de seguros obligatorios, de registros fiscales, de inspecciones, de tal. Claro, luego la obtención de esas licencias nuevas está limitada y hay esa especie de escasez artificial que digo, la escasez artificial que lo que hace es subir los precios artificialmente. No tendría por qué haber esa escasez en un entorno de libertad. Habiéndola y pudiendo acceder en esos sitios, ¿quién consigue acceder en última instancia? Uber, Cabify, empresas logísticas grandes y con gran capital. ¿Quién no? Pues autónomos más pequeños que quieran crear un pequeño servicio con una furgoneta o con un coche, por ejemplo. Uber además cuenta con otro tipo de ayudas, como por ejemplo el hecho de que existan leyes de propiedad intelectual, de copyright, etcétera. Eso hace que estas empresas no puedan ser copiadas más fácilmente por otras personas competidoras. Cualquier autónomo con un coche podría perfectamente... Autónomo es una figura, es decir, legal de nuestro entorno que es ridículo. Tienes que pagar por trabajar, es una cosa absurda. Pero bueno, autónomo me refiero a cualquier persona que trabaje de manera, pues eso, autónoma, de manera individual. Cualquier autónomo, pequeña empresa, grupo familiar o quien sea, no puede de repente empezar a ejercer como taxista o hacer de transportista, etcétera, pero necesita una licencia, bien sea de VTC o de transportista o de taxista o de tal. Claro, eso genera una escasez artificial una vez más, para tener a la gente controlada y subir artificialmente los precios y hacer que solo puedan acceder a esos mercados, insisto, grandes grupos, pues como Uber y ese tipo de gente, ¿no? Cuando, ya digo, cualquier persona con un coche podría perfectamente ejercer ese trabajo sin ningún problema. Además, esto de asumir que es que si lo hiciese cualquiera sería un desastre porque los coches serían inseguros o estaría con una rueda pinchada, tal, es asumir siempre que el cliente es subnormal, y eso no se puede hacer. O sea, uno no puede asumir que la gente siempre tiene que ser protegida por una especie de, por el gobierno, que nos proteja, que igual tal, no. O sea, el viejo concepto romano de caveat emptor, o sea, el cliente tiene que tener cuidado, tiene que velar por su propia seguridad. Oye, yo cojo este coche si veo que tiene buenas valoraciones, o si mi abuela me recomendó ir a esta carnicería porque me dice que allí el producto es de calidad. No necesito que el gobierno me diga si hay calidad o no en esa carnicería. Si mi abuela lleva 40 años comprándole la carnería al señor ese y estamos todos vivos, que comemos en casa de la abuela, pues voy a ir a esa carnicería. No necesito que venga Facua, ni Facuo, ni un fact-checker del gobierno a decirme si esa carne está bien o no. Ya iré yo allí por pura reputación. La gente se está olvidando de la reputación. No, es que hay que controlar los coches porque igual no son seguros. Ya miraré yo. Igual prefiero un coche que sea más inseguro, con una rueda pinchada, pero que me cobre la mitad. ¿Para qué quiero yo todo perfecto si al final me van a cobrar 40 pavos por llevarme al aeropuerto? Igual prefiero pagar 10 y que el coche no huela muy bien. Es que igual lo prefiero, pero dame a mí la opción de pagar si quiero pagar más o menos. Y así con todo, ¿no? Bueno, entonces podría estar así todo el día, hay un mogollón de ejemplos, pero básicamente pasa con la educación, pasa con todo, con la farmacología, pasa con la construcción y con la vivienda, pasa en todos estos sectores. Básicamente, ¿quién se beneficia de que haya menos competencia en todos estos casos? Las grandes empresas que ya están dentro, las grandes empresas que pueden acceder a esos mercados y que, pudiendo absorber el peso de esos impuestos y de esas regulaciones, se quedan en ese mercado y se quedan con el mercado de todas aquellas pequeñas empresas que, no pudiendo cumplir con ese tipo de requisitos y con ese tipo de cobros, de expolios, se ven forzadas a cerrar. Toda esa clientela pasa a las grandes y así es como se forman grandes megacorporaciones y así es como se forman los monopolios al final del día. O sea, nos han vendido que los impuestos sirven para redistribuir la riqueza, dicen. Pero en la práctica, lo que redistribuyen es el poder en esa especie de grupito de amigos. Del pequeño al grande, del débil al fuerte, de la persona del pueblo al oligopolio de turno. Para eso se hacen los impuestos y esa es la razón de los impuestos y siempre lo fue. Todos los impuestos son un robo y siempre lo han sido y siempre lo van a ser y por eso se llaman impuestos y no voluntarios. Todo el sistema está diseñado para esto que hemos explicado en este vídeo. Las grandes empresas que pagan y se pueden permitir pagar y se pueden permitir repercutir en sus precios con grandes márgenes la parte proporcional de aquello que tienen que pagar, y las pequeñas no puedan competir porque para ellas ese tipo de pagos y ese tipo de requerimientos es proporcionalmente muchísimo mayor al de aquellos grandes grupos, ¿vale? Esta es la razón. Y estas cosas no son, como digo, casualidad. Esto se diseña a propósito, se diseña de esta manera a propósito. Entonces, la próxima vez que alguien te diga que hay que pagar impuestos para que todo funcione y hay que pagar impuestos para redistribuir la riqueza, etcétera, pregúntale, ¿hay que pagar impuestos para que todo funcione? Dices, ¿para quién funciona? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Bien, si te ha gustado este vídeo, muchas gracias. Y no dejes de ver este otro que te dejo por aquí en algún punto de la pantalla sobre temáticas similares. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.